pecaminosa, y que el Señor nos coloque su vino nuevo, su aceite fresco, que el Señor coloque algo fresco en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias, Padre, porque somos alfareros en tus manos, Señor. Gracias, porque tú siempre sacas lo mejor, Señor. Tú siempre quieres sacar lo mejor de nosotros. Padre, tú escoges a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, de que seas tú, Señor. Sigue purificándonos, sigue moldeándonos, Señor. Sigue trabajando con nuestros corazones. Porque sabemos, Señor, que a los hijos que tú corriges, tú amas, Señor. Sabemos que a los hijos, Señor, que tú, Señor, les exiges, Señor, para cambiar, para ser transformados. Tú los amas, Señor. Gracias por mostrarnos tu amor. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros. Y por eso en esta hora, Señor, te pedimos de que seas tú, Señor, hablándonos en esta hora, Señor. Háblanos en esta hora, Señor. Háblanos en esta hora, Padre. Habla a nuestros corazones. Habla a nuestro espíritu, Señor. Háblanos, Señor, y te pedimos de que tú traigas una palabra, Señor, de alerta, pero también, Señor, que nosotros podamos examinar nuestros corazones para seguir alineados contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Santo. Bueno, yo no sé si, yo creo que esta parábola no la han dado todavía, mas sin embargo yo la voy a compartir en esta hora. Y es acerca del trigo y la cizaña. No la han dado, ¿verdad? Bueno. Yo estaba orándole al Señor en esta tarde y le estaba preguntando, Padre, de qué tú quieres que nosotros hablemos. Y cuando Julia hablaba de esa experiencia que tuvo en el bus, yo veía de que sentía un aceleramiento de las cosas que están por acontecer sobre la tierra. Y antes de enfocarme sobre el trigo y la cizaña, quiero hablar de que esto ocurre en los últimos tiempos. O sea, esta parábola es para los últimos tiempos. ¿Ya? Es para los últimos tiempos. Y por eso quiero que vayamos a la palabra. Mateo 13. Voy a empezar desde el versículo 24. Ahí hay secretaria, dile que te ahí está la secretaria Lady Montes. Amén. Ahí está, Lady Montes, acompáñame allí con los textos bíblicos. Mateo 13, 24. En el nombre de Jesús, leemos la palabra. Dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente los unos y los otros hasta la siega. La siega significa el fin de los tiempos. Y dice: y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, primero que todo quiero que entendamos esta parábola, los personajes que aquí muestra este pasaje bíblico. Primero, dice aquí: le refirió otra parábola. ¿Quién? Aquí están hablando de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús. Dice: le refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la semilla en su campo. ¿Quién es aquel que está sembrando la semilla? Jesús. Amén.
Entonces dice aquí, pero mientras dormían los hombres, por eso hay que tener mucho cuidado de no descuidarnos espiritualmente. Porque cuando aquí se refiere mientras dormían los hombres, yo puedo decir como que mientras tú estás vulnerable, ¿ya? El enemigo no te va a sembrar cizaña o no siembra cizaña cuando tú estás despierto. Él siempre va a cogerte cuando tú estás dormido o cuando tú estás desprevenido espiritualmente, ¿ya? Entonces dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, entre el trigo. Aquí no está diciendo que la sembró en el trigo. Miren esto. El trigo es trigo, pero aquí no está diciendo que la sembró dentro del trigo, la cizaña. La sembró entre el trigo, ¿ya? Entonces dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, en esta noche, yo vengo a decirte, ¿eres trigo o eres cizaña? Pero recuerda, el trigo y la cizaña se parecen mucho hasta el día que el trigo comienza a dar fruto, ¿ya? Los dos dan fruto, pero vamos a ir paso a paso. Bien, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. El diablo es el enemigo de los hombres, pero también es el enemigo de Dios. ¿Ok? Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El diablo sabe que no puede sembrar cizaña dentro del trigo, pero la siembra junto al trigo. ¿Me entiende? El campo, o sea, cuando vamos a visualizar que estamos en un campo abierto. Y en ese campo abierto, yo estuve buscando aquí en internet qué es lo que produce el trigo. Y el trigo produce arroz, produce cereal, o sea, produce un desarrollo para nosotros los seres humanos. El trigo produce una buena semilla. Pero en cambio, la cizaña es lo contrario. La semilla de la cizaña daña y mata. El fruto de la cizaña mata y daña. El fruto de la cizaña lo que hace es que tiene un solo propósito: vaciarte de Dios. Escúchame bien, el fruto de la cizaña, el único propósito es vaciarte de Dios. Por eso, cualquier situación que tú estés pasando, si hay algo que te quiere vaciar de Dios, inmediatamente discierne, porque lo que quiere vaciarte de Dios es cizaña, más lo que quiere que tú te llenes más de Dios, ese es trigo, ¿ok? El trigo siempre te va a dar alimento, el trigo siempre te va a dar crecimiento, el trigo siempre te va a dar un avance. Y hay algo que me impacta del trigo, y es que cuando el trigo está a punto de dar fruto, el trigo se llena mucho que tiene que doblegarse. Y la cizaña se mantiene erguida. ¿Qué pasa? Aunque se parece el trigo y la cizaña, hay una diferencia. El trigo cuando está dando fruto, el trigo cuando Dios le está utilizando más, el trigo cuando más Dios está dándole, el trigo no es altivo, el trigo lo que hace es que se humilla. La cizaña no. La cizaña te da fruto, pero los frutos son vacíos. Y como los frutos son vacíos, se mantiene erguida y no recibe ninguna corrección, no recibe nada. En cambio, el trigo se mantiene humillado. Amén. Vamos a seguir. Dice aquí, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña es envidia de tu fruto. Escúchame bien, la cizaña es envidia de tu fruto. La cizaña no sale cuando el trigo está bebé. La cizaña sale cuando tú comienzas a dar fruto. La cizaña sale cuando tú comienzas a dar fruto.
Entonces, cuando Dios comienza a usarte, cuando Dios comienza a depositar y a poner tantas cosas en ti, es necesario que en el mismo lugar donde tú estás plantado, o sea, para que tú puedas ser efectivo y para que en realidad se note que tú eres un trigo, va a incomodar tu fruto. O sea, para que se note, o sea, cuando yo veo que yo estoy dando un fruto y que está incomodando a alguien, créeme, yo soy un trigo. Amén. Cuando yo estoy dando un fruto que le está incomodando a alguien, yo soy un trigo. Cuando yo estoy dando un fruto que le está incomodando a alguien, yo soy un trigo. Ok, excelente. Yo pensé que era Lady. Bien. Cuando yo comienzo a dar un fruto y le incomoda a la cizaña, es porque yo me doy cuenta de que yo soy un trigo. Así que en esta hora quiero decirte algo muy importante. Mira bien cuál es el fruto que tú estás dando. Mira bien cuál es el fruto que tú estás dando, porque el fruto que tú estás dando, eso va a determinar si tú eres un trigo o eres una cizaña. ¿Ven? Si tú eres un trigo o eres una cizaña. Bien, sigamos. Santo. Esta palabra está poderosa, amén. Entonces dice aquí el versículo 26. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 27 dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Y dice aquí, ¿de dónde pues tienes cizaña? Versículo 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Miren esto, dice aquí que vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena cizaña en tu campo? Que quiero decirte algo, aquí prácticamente me da a entender de que cuestionaron a Jesús, ya le dijeron, se supone que tú eres el buen pastor, se supone que tú eres el buen pastor, y lo que estamos viendo es que encontramos cizaña en tu propio campo, encontramos cizaña en tu propio territorio, encontramos cizaña. O sea, le dieron a entender, este es en el lenguaje actual de Yera, le dieron a entender, explícanos, ¿por qué en tu campo, Señor, hay cizaña? Hay maldad. Hay maldad. Ya, pero mira el Señor lo que le dijo, mira lo que el Señor le dijo esto. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Dice el versículo 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también al trigo. Porque hay algo, yo estuve investigando, y es que la palabra cizaña también se le denomina como un falso trigo, porque son igualitos, o sea, son parecidos, son muy parecidos. Pero ya sabes, la diferencia es que cuando el trigo comienza a dar fruto, el trigo no se enorgullece, no queda erguido. Cuando el trigo comienza a dar fruto, el trigo se humilla más. Cuando el trigo comienza a dar fruto, el trigo lo que hace es que se rinde más. Cuando la cizaña comienza a dar fruto, que los frutos están vacíos, lo que hace es que se exalta más. Lo que hace es que se mantiene erguida, no se humilla. Entonces, aquí es cuando nos damos cuenta, cuando a alguien se le entrega algo valioso en sus manos, ¿cómo lo administra? Cuando Dios te da una palabra, ¿cómo la recibes? Amén. ¿Cómo la recibes? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento cuando tú recibes la palabra, la Biblia me dice en Daniel que por causa de una verdad hay conflicto. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios,
el diablo va a querer arrancarte esa semilla. El diablo va a querer poner cizaña, ¿me entiendes? Cuando tú estás a punto de una promoción, el diablo lo que quiere es truncarte tu bendición, pero tú no puedes permitir eso. Porque recuerda de que cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por el faraón, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Así es el trigo. Entre más opriman al trigo, más se multiplica. Entre más la cizaña quiera estar erguida, el trigo se humilla más. Amén. Sigamos. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Versículo 29 dice, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. El consejo del Señor Jesús, ¿cuál es? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. La siega es hasta el fin de los tiempos. Dice, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en los manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué es lo primero que el Señor recoge? ¿Sabes? Cuando el Señor está haciendo esta separación entre el trigo y la cizaña, el Señor es tan perfecto que el Señor no daña el trigo cuando Él está separándolo. Cuando el Señor está haciendo esta separación entre el trigo y la cizaña, que hay que cavar mucho para desenterrar a la cizaña, el Señor tiene tanto cuidado que no daña el trigo, sino que Él arranca a la cizaña de raíz. Pero mira lo que dice aquí la palabra. Recoger primero la cizaña y atarlas en manojo para quemarlas. La cizaña tiene un fin, la cizaña se quema. La cizaña tiene un fin, la cizaña se quema. El trigo no, el trigo sigue dando más frutos. Amén. Ahora quiero explicar esto. Vamos a saltar al versículo 36. Bien, los discípulos, como eran personas bastante bendecidas, eran un poco curiosos e inquietos. Ellos no se conformaron solamente con esta explicación que el Señor Jesús les dijo, sino que ellos querían algo más detallado, ¿ya? Porque si tú no eres una persona que quieres más de Jesús, a mí me gusta esto de los discípulos, porque ellos no se conformaban con algo simple, ellos querían más. Ellos fueron por algo más profundo. Les dijo, Señor, ahora explícanos. ¿Quién es el campo? ¿Quién es el trigo? ¿Quién es la cizaña? ¿Quién es esto? ¿Quién es lo otro? Explícanos. Bien, vamos allá. Versículo 36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en casa. Mira esto, quiero que entiendas esto. Cuando tú eres un discípulo de Jesús, cuando tú eres cuando tú eres trigo, Jesús no te va a explicar a ti dónde está la multitud. Jesús va a entrar a la casa y te va a explicar en la intimidad. Amén. Cuando tú eres un trigo, cuando tú eres un discípulo íntimo de Jesús, Jesús no te va a dar las mismas, Jesús no te va a hablar en parábolas, Jesús te va a hablar con revelación. Porque las parábolas eran para las personas que no entendían el mensaje espiritual, y lo que Él hacía era que daba ejemplos de la vida cotidiana para poder dar el mensaje del reino. Amén. Entonces, ese es el propósito de las parábolas, coger algo de la vida cotidiana para dar un mensaje espiritual. Amén. Entonces dice aquí, Mateo 13:36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en casa, y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Bien, respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo de ¿quién? El Hijo del Hombre, Jesús. Dice aquí el 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo.
Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino. Y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta parábola está poderosa. Ahora les voy a explicar esto. Dice aquí, el que siembra la buena semilla es el Hijo de ¿quién? Del hombre. Jesús es el buen sembrador. Amén. Jesús es el buen sembrador. Entonces dice aquí, el campo es el mundo. Esto está fácil. El campo es el mundo. La Biblia dice que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y todo lo que nosotros vemos fue creado por Él. Todo lo que nosotros vemos fue creado por Él. Entonces, este mundo no le pertenece al diablo. Este mundo es de Dios. Este mundo le pertenece a Dios. Que el diablo ha cegado el entendimiento de los hijos de maldad. Que el diablo ha cegado. Dice la palabra de que Él es el príncipe de las tinieblas. Príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, pero no es el rey. Amén. Es el príncipe de este mundo. Claro, porque Adán en el huerto del Edén le entregó las llaves que Dios le había dado a Adán. O sea, Adán le entregó el gobierno que Dios le había entregado, a Adán. Lo que hizo Adán por medio del pecado fue que le entregó esa posición que la merecíamos nosotros, no Satanás. Pero ¿sabes algo? Te tengo buenas noticias. Ese no es el fin. El fin es que nosotros vamos a reinar con Cristo. Amén. El fin es que nosotros vamos a resplandecer como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. El fin es que nosotros vamos a estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Y ya lo estamos. Amén. Entonces mira lo que dice aquí. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla somos nosotros. Si tú te consideras trigo, tú eres una buena semilla. Pero esa buena semilla se multiplica. Esa buena semilla da fruto. Entonces, si tú me dices a mí que tú eres trigo, pero tú no estás dando fruto de bendición, tú no estás dando fruto, los frutos del Espíritu, tú no estás mostrando el buen tesoro que Dios depositó en ti, entonces tú no eres ningún trigo, tú lo que eres una cizaña, ¿me entiendes? Tú lo que eres una cizaña, porque es que el trigo va a reflejar la semilla que se depositó dentro de él, ¿me entiendes? Amén. El trigo, y ¿sabes algo? El trigo es aquel que cuando da fruto, da cereales, da arroz, da muchas cosas, alimentos que nosotros utilizamos, ¿ya? Entonces, mira lo que dice aquí. Y las cizañas son los hijos del malo, dice aquí. Entonces, Jesús, como es el dueño de todo lo que nosotros vemos, como Jesús es el dueño, es el creador, Dios es el creador del mundo, todo lo que en este mundo habita, todo le pertenece a Dios. Entonces, como Él es el dueño de todo, Él no podía hacer un mundo para el trigo y un mundo para la cizaña. Él no podía hacer un mundito para los santos y un mundito para los mundanos. No, estaban ahí mismo, oíste, estaban ahí revueltos. Pero la diferencia fue cuando empezaron a dar fruto. O sea, se empezó a ver cuál fue el fruto que salió de cada uno, ¿ok? Entonces mira lo que dice aquí. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí está claro. El enemigo que lo sembró, ¿quién fue? El diablo. El diablo, y escúchame esto, tú tienes que arrancar toda mentira del diablo, de tu vida.
Tú tienes que creer la verdad que te hace libre. La verdad es Jesús. Satanás lo que quiere es que tú no conozcas para qué tú fuiste diseñado, para qué tú fuiste creado. Satanás no quiere verte avanzar. Satanás no quiere que tú des frutos. Satanás lo que quiere es frustrar tu fruto. Entonces, recuerda esto, entre el trigo y la cizaña, o sea, aquí habla, es un entre, no fue que Satanás sembró dentro del trigo, no, sino entre, ¿ok? Entonces dice aquí, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Los que le dijeron al Señor, arrancamos eso de ahí, no eran nosotros los humanos, eran los ángeles. Señor, arrancamos eso de ahí. Él le dijo, no. Es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Entonces dice aquí, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. El mundo no se va a acabar como se acabó en el tiempo de Noé, con agua, el diluvio, no. El mundo, esta vez, cuando cuando todo esto acontezca, el fin de los tiempos, la Biblia habla en varios pasajes bíblicos que va a ser con fuego. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Dice el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y mira esto, quiero que entiendas esto. Aquí no dice que Dios recoge primero al trigo. Aquí dice que primero Dios arranca la cizaña. Dios primero arranca la cizaña. Entonces dice aquí, versículo 42 dice, y los echará en el horno de fuego, el infierno, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el 43, esta debe ser nuestra esperanza. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuál es el propósito de Jesús para nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que nosotros resplandezcamos como el sol. Amén. Resplandezcamos como el sol. La palabra de Dios dice en otra parábola, dice que somos la luz de este mundo. Pero primero Él dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús primero dijo, yo soy la luz del mundo. Pero entonces después Él dijo, ahora como yo estoy en ellos, ahora yo por medio de ellos soy la luz. Amén. Si hay algo que quiere apagar la luz que está saliendo de ti, es el diablo. Tú no puedes permitir que la luz de Cristo, tú no puedes permitir que la luz de Cristo pueda ser opacada en ti. Tú no puedes permitir que la luz de Cristo disminuya en ti. Entonces, en esta noche yo te pregunto, ¿tú eres trigo o tú eres cizaña? Mira esto, el trigo en el fin de los tiempos va a resplandecer, es un gusto, va a resplandecer como el sol, mas la cizaña va a ser quemada y va a ser echada en el horno de fuego, donde será el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, no permitamos que la cizaña, es más, aquí nosotros no podemos decirle, ay Señor, arranca la cizaña. No, o sea, Él dice, va a llegar un momento donde va a ser arrancada, pero no es en tu tiempo, no es como tú quieras, trigo. O sea, ¿tú crees que el trigo no estaba incómodo por tener la cizaña ahí? Pues claro que estaba incómodo. Pues claro que estaba incómodo, porque quiero decirte algo, la cizaña es una copia falsa del trigo. Entonces, podemos decir que la cizaña quiere parecerse al trigo, pero no puede. ¿Ok? La gente del mundo no es trigo. Bueno, la gente del mundo no, porque estamos en el mundo. La gente secular, la gente que no tiene a Jesús, la gente que no tiene a Dios, no es trigo. No es trigo. Pero ahora, tú tienes que alumbrar, tú tienes que ser luz. ¿Y sabes algo?
tú tienes que ir a aquellos, que están atados, que están cautivos, y también atraerlos al reino de Dios para que se conviertan en trigo. Amén. Estamos en tiempos peligrosos y estamos en tiempos donde hay muchas cosas que quieren desenfocarnos de Jesús, desenfocarnos del reino, desenfocarnos de Dios. La pregunta es, trigo, ¿a dónde? O sea, ¿a quién tú vas a acudir? ¿Delante de quién tú te vas a humillar? ¿Delante de quién tú te vas a humillar? Entonces, entre más frutos das, más te humillas delante de Dios. Si tú no te estás humillando delante de Dios, si tú no tienes intimidad con Dios, déjame decirte que Dios no puede entonces sacar la cizaña. Si tú no tienes intimidad con Dios, Dios no puede purificarte. Si tú no tienes intimidad con Dios, Dios no puede limpiarte. Si tú no tienes intimidad con Dios, mira, aunque la cizaña no fue sembrada dentro del trigo, es necesario que se limpie el trigo. Es necesario que se limpie el trigo. Porque cuando, bueno, yo nunca he ido a un lugar, a un campo abierto, pero sí te puedo decir de que yo he visto por ahí por YouTube, de que cuando el trigo está dando fruto, lo que hacen es que le van quitando como las ramitas, ¿verdad? Le van quitando las ramitas. Ese es el fruto. Ese es el fruto, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que permitir que el Señor comience a desnudarte, que el Señor comience a quitar, que el Señor comience a despojarte, ¿me entiendes? Tú tienes que permitir eso. En cambio, la cizaña no permite eso. La cizaña quiere seguir altiva. La cizaña quiere seguir erguida. La cizaña quiere seguir siendo alabada. La cizaña quiere seguir siendo cizaña. Entonces, mira bien si en algún área de tu vida tú estás siendo trigo o estás siendo cizaña. Amén. Y recuerda que esto está pasando. El Señor dijo que esto va a pasar en el fin de la siega, en el fin de los tiempos. Y estamos en estos tiempos. Estamos en los tiempos donde nuestros corazones están siendo probados y donde Dios está viendo si tú eres trigo o cizaña. Donde Dios está viendo cuál fruto tú vas a dar en medio de las circunstancias. Donde Dios está viendo si lo que está saliendo de ti le va a dar gloria a Él, le va a dar alimento a los hombres, porque es que ese es el propósito del trigo. El propósito del trigo no es abastecerse el mismo, no es llenarse el mismo. El propósito del trigo es que pueda servir a otros. El propósito del trigo es que pueda darle alimentos a otros. El propósito de la cizaña es que quiere todo para sí mismo, pero en realidad el fruto de la cizaña ni te lo comas porque te mata. Amén. Entonces, estamos en tiempo donde necesitamos meditar en esto, donde necesitamos permitir que el Señor nos pode, nos limpie, donde necesitamos tener intimidad con Él para que Él siga arrancando lo que tenga que arrancar. Porque todos en algún momento hemos pasado por estos momentos. Así que no me digan que no. Todos en algún momento hemos pasado por estos momentos. Y en estos momentos es cuando nosotros debemos de examinarnos. ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que le estoy brindando a la gente? ¿Qué es lo que le estoy brindando a la gente? Porque lo que sale de mí, la palabra de Dios dice, Jesús dijo, lo que yo hablo es espíritu y vida. Las palabras que salen de Jesús son espíritu y vida. Pero también Apocalipsis dice de que cuando vieron a Jesús, cuando Juan vio a Jesús, vio que de su boca salió una espada de doble filo. Entonces, las palabras de Jesús cortan. Las palabras de Jesús son como espada, pero también son espíritu y son vida. ¿Y cuál es el propósito? De que te edifique, te transforme, te restaure. Si estás muerto espiritual, te dé vida
te resucite, te levante. Amén. Entonces, eso es lo que quise compartirles en esta noche. No, Yera, te iba a aportar algo, y es que en estos últimos tiempos yo pienso que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, también, como tú dices, poco a poco hacemos que crezca Amén. esa cizaña. Porque de pronto no es la gente, los que no son convertidos, los que no conocen a Jesús, Así sino es. que muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, permitimos que crezca la cizaña, la altivez, la arrogancia, la prepotencia, la soberbia. Amén. Y sobre todo cuando la gente del Señor la usa en los dones, en los talentos, la gente se crece. Y ahí enseguida la cizaña aprovecha. Claro. ¡Epa! ¿Qué está pasando? Así es. Entonces debemos tener mucha sabiduría y mucho discernimiento, como tú lo decías. Discernimiento ante todo. Discernimiento. Es lo más importante, tener discernimiento. Así para es. discernir cuándo en nosotros está creciendo trigo, cuándo somos trigo y cuándo la cizaña se metió la cizaña, ya. Porque, Claro. o sea, dice que ahí que esperaron que el campo de noche. Que se durmieran. Estaban todos dormidos y cuando el trigo empezó a dar fruto, es que se notó quién era la cizaña y quién era el trigo. Amén. Ya. Cuando tú comiences a dar fruto, es que se nota qué fruto está saliendo de ti. Así es, qué fruto. ¿Qué fruto? La Biblia dice que nosotros debemos demostrar los frutos del Espíritu. Amén. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. dominio propio. Ya. No, y esos frutos se han perdido, Yera. Mira, es increíble cuando uno sale en la calle y uno ve, Dios mío, en estos días, a mí me gusta hablar de lo que pasa a diario porque es que ahí es que uno aprende. Así es. Hace como 2 días por acá mataron a una joven. Ajá. Era una muchacha muy joven, o sea, tenía no pasaba de los 25 años y dejaba 2 niños. Y lo extraordinario era que cuando mi vecina que presenció eso, ella dice que la gente no tuvo compasión, o sea, no había piedad, o sea, el amor, o sea, ya cualquiera mata, cualquiera atraca, y si no te encuentran nada te hacen daño. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ha sembrado el enemigo en cada una de las personas. Y cuando dice ahí que cuando la gente estaba dormida quiere decir cuando nosotros estamos lejos del Señor, cuando ya nosotros desconectados del reino, cuando ya nosotros no estamos conectados, ahí el enemigo viene y aprovecha. ¿Y por qué pasan tantas cosas? Porque la gente está desconectada de Dios, Yera. Y entonces cuando viene la falta de amor, la maldad, ¿verdad? Vienen los ayayay también. Entonces vienen las quejas a Dios, pero es porque te encontraste dormido. Estaba desconectado de allá arriba. Del reino, ya. Entonces, en este tiempo Dios está despertando a su iglesia. Amén. Dios está despertando a los suyos, Dios está despertando a su pueblo. Y si Dios te está llamando, tú no lo ignores, no ignores su voz. Amén. No ignores el llamado de Dios. Así es. Ya, porque lo que va a garantizar tu salvación es que tú respondas a Él en este tiempo. Amén. Ya, que tú respondas al llamado. Si tú no respondes al llamado, te perdiste del llamado. La Biblia dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Amén. ¿Cuáles son los escogidos? Los que son trigo. ¿Cuáles son los escogidos? Los que respondieron el llamado. ¿Ya? Y lo que están dando la buena semilla, el buen fruto. Porque es que, exactamente, porque mira, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, pero lastimosamente muchos se van a perder porque no están aceptando el llamado. ¿El llamado de quién? A la salvación. Amén. Dios nos llama a todos. El propósito de Dios es llamarnos, Dios nos llama a todos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú no respondes a ese llamado, tú te estás perdiendo la eternidad con Dios. Amén, así es. ¿Ya? Entonces, es tiempo de que nosotros reflexionemos cómo estamos caminando. Amén. Es tiempo de que nosotros reflexionemos qué estamos escuchando. Así es.
porque es que lo que tú escuchas va a determinar cómo tú caminas día tras día. Así es. ¿Ya? La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra. Pero la cizaña también viene por el oír. Entonces, cuando mira bien qué es lo que guía tus pasos día tras día. Amén. ¿Ya? ¿Cuál es la motivación? Recuerda que Dios mira es el corazón. Así es. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Así. Entonces, día a día, Dios no te va a calificar por algo exterior que tú hagas para Él, sino la motivación con lo que tú haces. Porque como decía ahorita Juliet, hay muchos que cuando le entregan ministerio se crecen, se enaltecen. Y entra enseguida. Y exactamente. Entonces ahí nos damos cuenta de que si hay enaltecimiento, si hay exaltación de sí mismo, arrogancia, soberbia, la soberbia es aquel que se mantiene erguido, aquel que no le pueden decir nada porque ya es el ungido de Dios. Entonces en esos momentos es cuando nos damos cuenta que tú eres una cizaña en un trigo. Amén. Ya. Y yo siento que Dios habló con esta palabra, pues yo no sabía lo que tú ibas a predicar. Cuando iniciábamos, de pronto los que no estaban conectados, yo les comentaba que tuve una experiencia ahora que venían en el bus, y es una cosa increíble, o sea, era más o menos, o sea, era eso lo que el Señor nos venía diciendo, o sea, la conexión. Tuviste una revolución. Como eso, como si hubiera el arrebatamiento. O sea, yo vi en el momento que yo venía en el bus distraída, yo vi como si hubiese venido el arrebatamiento, yo veía a la gente así como acelerada, y yo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y en ese momento hubo una conexión. Y mira la palabra, lo que el Señor te hablaba a ti. Y todo se conecta. Así y Dios respalda. Así que es tiempo. Yo le decía al principio que es tiempo de reconciliarnos. Yo decía, todo lo que yo decía, o sea, si tienen la oportunidad de ver el video al principio, yo no sabía de lo que iba a predicar Geraldine. Porque acá nosotros las parábolas que ya se van dando las vamos eliminando. Así es. Y a la persona que invitamos le mandamos y le decimos, bueno, estas parábolas no se han predicado, no se han enseñado. Ora y escoge la palabra que el Señor te dé. Y yo le había dicho a Geraldine, nuestro invitado no nos respondió, se disculpó porque ya teníamos una persona, un pastor de México, pero tuvo un inconveniente. Yo, Gerald, mamacita, te toca a ti. Yo estaba ocupada. Entonces, yo no sabía de lo que iba a predicar Geraldine, pero ya el Señor me estaba mostrando cuando venía el suceso, lo que quiere decir esta palabra. Así es. Y eso. Y yo le decía a cada uno de los que estaba ahí conectados, yo le decía, es tiempo de reconciliarnos, de limpiarnos, de conectarnos con el Señor. O sea, hacer una cosa increíble. De limpiarnos. Pero eso lo hace el Señor. Estamos en un solo espíritu. Amén. Y el Señor nos está hablando. La verdad es que para nosotros es un honor y un privilegio dejarnos usar. Yo oro a Dios cada día para que de pronto la altivez, ni la arrogancia, ni esa cizaña entre, porque nosotros no estamos apercibidos. Olvídense de eso. Cualquiera, en cualquier momento te puede... Estaban durmiendo los siervos que estaban ahí. Así, te pueden meter la cizaña, cualquiera. Aquí no quiere decir que es más espiritual. No, mi hermano, tú tienes que cuidarte porque por una rajita por ahí te meten la semilla. Así es. Y sale. A mí me gustan las plantas. Y hay una planta que donde cae la semillita, si sale una rajita así, oye, ahí crece. Eso es una cosa increíble y da una flor hermosa, pero eso te parte. Ya. Y ahora que Geraldine predicaba, yo traía a mi mente esa planta, o sea, por una cosa pequeña, donde siembren una semilla, porque hay semillas que no salen en cualquier lado, pero hay unas semillas poderosas que en cualquiera rajita, donde la planten. Eso sale, no, ni siquiera necesita que la planten, Geraldine. Tremendo. O sea, la lleva al agua, se queda la semilla ahí y ahí nace. O sea, es una cosa increíble. Tremendo. Ya, entonces es tiempo, amén, es tiempo, la verdad es que sí, de el Señor, despertarse. de despertarse. Porque la cizaña viene cuando uno está dormido. Y de mirar en nuestro interior qué hay, de examinarnos y decirle, Espíritu Santo, yo decía enseguida ayer cuando venía en el bus, yo decía, Padre, si hay algo en mí, Señor, que hice, perdóname, Padre. Enseguida en el acto. Un arrepentimiento.
Sí, porque es que uno no sabe Claro. en qué momento uno falló, uno no sabe en qué momento uno pecó. Claro. Amén. Entonces es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Amén. Así que, bueno, no sé qué más Vamos va a a orar. decir Yera. Bueno, Aquí, le doy ese privilegio a Geraldine de orar, de cerrar el programa. amén. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Te pedimos de que seas tú perdonándonos, Señor, en esta hora. Padre, arranca toda cizaña, Señor, de nuestro campo, Señor. Te pedimos en esta hora que a partir de hoy nosotros podamos sembrar, Señor, lo que brota de ti, lo que sale de ti. Que nosotros podamos sembrar, Señor, tu buena semilla, Señor. En esta hora, Padre, renunciamos a todo orgullo, Señor, a todo lo que no es tuyo, Padre, a toda soberbia, a todo lo que quiera traer altivez, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos sin poder y sin autoridad. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, porque tú estás aquí, Señor. Y yo oro, Señor, para que esta palabra, Padre, sea como espada de dos filos, no solamente les corte a ellos, sino que también aquí a nosotros, Señor. A nosotros, En amén. el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Me acordé